Buen día. Las circunstancias nos permiten realizar actividades académicas como el presente segmento que denominaremos debate jurídico, donde presentaremos los debates jurídicos que se realizan en las audiencias. Asimismo, analizaremos los aspectos controversiales que se suscitan dentro de ella. Del mismo modo, conoceremos las técnicas de argumentación y responderemos algunas interrogantes relevantes respecto a la función del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensa. En esta oportunidad vamos a presentar el debate judicial suscitado el 17 de agosto del 2020 entre el doctor Jorge Luis Temple Temple, fiscal superior de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, y el doctor Cristian Salas Beteta en la audiencia de prolongación de prisión preventiva. Ello dentro del marco del principio de publicidad de los procesos por responsabilidad de funcionarios públicos, regulado en el numeral 4 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Veamos. Primero, el juez de investigación preparatoria considera que en el presente caso sí se reúnen los requisitos para la prolongación de la prisión preventiva, conforme al artículo 274 del Código Procesal Penal. Para nosotros como defensa no se reúnen esos requisitos y por eso es que cuestionamos el auto impugnado. Primer fundamento, nos dice: el 27 de junio del 2019, la Fiscalía ha presentado la acusación, el requerimiento acusatorio, y hasta la fecha todavía no se ha hecho la audiencia de control de acusación. Da este dato como fundamento para la prolongación. El asunto aquí, señores magistrados, es que desde el 27 de junio del 2019, que el juzgado de investigación preparatoria tiene la acusación, señores magistrados, hasta la fecha no se ha corrido traslado de esa acusación. Hasta la fecha, obviamente, no se ha llevado a cabo, se ha citado para la audiencia de control de acusación. Nada. Estando la acusación en poder del señor juez de investigación preparatoria. Entonces, ¿cuál es la circunstancia que motiva esa prolongación, esa demora, esa dilación del proceso? ¿La conducta del procesado o es la falta de diligencia, la inactividad del señor juez de investigación preparatoria? Segundo fundamento que da el señor juez: debe tenerse en cuenta que hay 11 procesados. Señores magistrados, desde el 2018 que se dictó la prisión preventiva ya se conocía este dato. Y el juez en ese momento dijo: para este caso la prisión debe ser 9 meses. Esta digna sala confirmó esos 9 meses de prisión preventiva. Ese no es un dato nuevo. No es que recién nos estemos dando cuenta que son 11 procesados. Por tanto, eso no puede ser utilizado hoy para justificar la prolongación de la prisión preventiva. Por último, que sean 11 procesados, ¿cómo eso ha repercutido en que, teniendo la acusación desde junio del 2019 hasta la fecha, ni siquiera corra traslado de esa acusación a la par? Tercer fundamento que da el señor juez: la pandemia ha impedido el desarrollo de las etapas procesales. Señores magistrados, esto es falso. El señor juez tiene la acusación desde junio del 2019. El estado de emergencia por pandemia fue decretado en marzo de este año, 2020. O sea, desde junio del 2019, el señor juez ha tenido el caso y no ha tramitado la etapa intermedia. La pandemia, el estado de emergencia no tiene nada que ver con eso. Por tanto, esto es una motivación aparente. Hasta aquí, señor magistrado, este primer presupuesto material para la prolongación no existe. No se da, es decir, no hay esa circunstancia que genere, que cause una prolongación del proceso. No la hay, más allá de la demora del propio juzgador. Y eso obviamente no puede motivar la prolongación, la afectación al derecho a la libertad. Ahora vamos a los otros dos presupuestos formales que utiliza el juez, que es que hay una circunstancia que genera el peligro de fuga y hay una circunstancia que genera el peligro de obstaculización de la actividad probatoria. Peligro de fuga, nos dice: debemos de evaluar que las circunstancias que motivaron la prisión a la fecha no han variado. Mire lo que dice el juez: a la fecha no han variado y no han aparecido nuevos elementos de convicción que desvirtúen esos fundamentos para la prisión. Criterio totalmente errado, señores magistrados superiores, porque aquí
No estamos debatiendo un cese de prisión preventiva, que es lo que en el Código Procesal Penal se exige, con nuevos elementos de convicción que desvirtúen la prisión, la orden de prisión. No, aquí estamos hablando de determinar si existen circunstancias que motiven la prolongación del proceso. Entonces, este argumento del señor juez es totalmente incorrecto e impertinente. Segundo, nos dice el señor magistrado en este mismo supuesto, debemos evaluar los arraigos. Señor magistrado, nosotros hemos apuntado al presente recurso documentación que acredita arraigo familiar, arraigo laboral y arraigo domiciliario. Y por último, el argumento de la obstaculización de la actividad probatoria, tercer fundamento que utiliza el señor juez. No, señor magistrado, la investigación ya acabó. El fiscal ya formuló acusación. Junio del 2019 ya acusó. Entonces, ¿dónde está el peligro de la obstaculización? No podemos admitir que ese fundamento sea una generalidad. Tiene que ser un hecho concreto. ¿Dónde está ese peligro de obstaculizar actos de investigación? No lo hay. Por tanto, ese fundamento se cae. Consecuentemente, solicito muy respetuosamente se tengan en cuenta estos argumentos y se revoque el auto impugnado y se declare infundado el requerimiento de prolongación de la prisión preventiva hecho por la Fiscalía. Gracias. Doctor, antes de cederle la palabra al señor representante del Ministerio Público, una aclaración. Usted ha esbozado argumentos de que en el sentido que el juez no habría motivado, no ha dado respuesta. ¿Su pretensión es impugnatoria o es revocatoria? Es revocatoria, doctor, revocatoria. Hemos escuchado atentamente la exposición efectuada por la defensa. Hace un mes aproximadamente, señores jueces superiores, ante esta misma sala mixta de emergencia, se debatió el tema de la cesación de prisión preventiva. Y en esa oportunidad sosteníamos que el escrito de apelación adolecía de una serie de defectos. Es decir, que no se había cumplido con los requisitos de fondo del escrito de apelación establecido en nuestra ley procesal de carácter penal. Y ese mismo defecto y estas mismas omisiones vuelven a acontecer en el presente caso. Una cosa es la exposición que ha efectuado la defensa en este acto y otra el escrito de apelación. Y como el escrito de apelación es lo que se debate, vamos a emitir opinión al respecto. Repetimos, el escrito de apelación contraviene el parágrafo C del inciso 1 del artículo 405 del Código Procesal. Es decir, no contiene las partes o puntos de la resolución 3 que supuestamente le causan agravio. 2. No contiene la expresión de agravios que debe contener el escrito de apelación. Es decir, como bien sabe la defensa, debe precisarse qué tipo de error o vicio ha incurrido el juez. Si estamos frente a un error de derecho o si estamos frente a un error de hecho. Si estamos frente a un error de derecho, debe decirnos si estamos frente a una indebida aplicación de la norma, a una falta de aplicación de la norma o a una errónea interpretación de la misma. Y si estamos frente a un error de hecho, debe decirnos cuál es esa errónea valoración, cuál es la ausencia de valoración o la invocación de hechos no probados. Evidentemente, el escrito de apelación y en la sustentación oral no se nos ha dicho absolutamente nada al respecto. Y el tercer presupuesto es la pretensión concreta, porque en el escrito de apelación se precisa que la pretensión es de revocatoria. Sin embargo, hemos escuchado a la defensa hablar de motivación aparente, hablar de que no existen o no están motivados, hablar de que es incorrecto, es impertinente. En suma, argumentos de nulidad. Y conforme acertadamente usted ha efectuado, señor director de debate, la precisión se vuelve a sostener que la pretensión es de revocatoria. Por tanto, no podemos hablar de motivación. Tendríamos que hablar de errores de hecho o errores de derecho.
Eso es lo que corresponde de acuerdo a la legalidad procesal recurso. Por tanto, este escrito de apelación debe declararse improcedente por vulnerar nuestra ley procesal de carácter procesal penal. Sin embargo, vamos a referirnos y analizar el escrito de apelación. Como bien sabemos, el artículo 409 del Código Procesal Penal precisa que el Tribunal Revisor solo tiene competencia, dice, para resolver la materia impugnada. En las casaciones 300-2014 Lima y 413-2014 Lambayeque, la Corte Suprema de Justicia ha precisado claramente que los agravios expresados en los recursos impugnatorios van a definir y delimitar los pronunciamientos del Tribunal Revisor, atendiendo evidentemente al principio de congruencia recursal. Y es más, señala en la Corte Suprema que debe existir esta correlación entre la expresión de agravios y la decisión. Estas casaciones precisan claramente que el límite está en los agravios contenidos en el escrito de apelación. ¿Pero qué es expresión de agravios? ¿Será cualquier tipo de argumentación? ¿A manera de alegato? ¿A manera de argumentos de defensa? Evidentemente que no. La fundamentación del agravio es la fundamentación del vicio o error en la que ha incurrido la resolución impugnada. Si la pretensión es de revocatoria, como se ha ratificado, debe precisarnos cuál de los tipos de errores ha incurrido en la resolución. No lo dice el escrito de apelación precisado en el informe oral. Vamos a analizar punto por punto el escrito de apelación, qué es lo que está en debate. El fundamento 4.1 de la apelación sobre el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, yo no sé qué tiene que ver esto. Una cosa es la tutela jurisdiccional efectiva y otra la tutela procesal efectiva. La tutela jurisdiccional efectiva implica o comprende dos derechos, que son antes y después del proceso. El derecho de acceso a los órganos de justicia y el derecho de eficacia de lo decidido en la sentencia. El debido proceso comprende evidentemente, sí, ¿no?, un sinnúmero de derechos, aguas naturales, de defensa, plazo razonable, motivación, en fin. Y el derecho a la tutela procesal efectiva sí comprende. Lo cierto es, comprende a la tutela jurisdiccional efectiva y al derecho al debido proceso. La pregunta es, ¿qué tiene que ver con la apelación? Nada. Fundamento 4.2 del escrito de apelación, que es materia de debate y de pronunciamiento del Tribunal Revisor. Se habla sobre la prisión preventiva. Dice que es una medida cautelar cuya razón es servir a los fines del proceso. Estamos totalmente de acuerdo. En efecto, la prisión preventiva cumple esa función de aseguramiento del proceso. Evidentemente, esto implica asegurar la presencia del imputado en el desarrollo del proceso, que comprende evidentemente la investigación preparatoria y el juicio. Por tanto, estamos totalmente de acuerdo con esta postura, pero evidentemente no constituye agravio alguno por parte del juez. Fundamento 4.3a, sobre el segundo, tercero, cuarto y quinto considerando. Sobre el segundo considerando, el juez del quinto juzgado se limita a sintetizar la postura del Ministerio Público y evidentemente no son los argumentos del juez. Por tanto, ¿qué le puede constituir agravio? Lo que diga el fiscal. Y desconocemos las razones por qué se invocan los considerandos tercero, cuarto y quinto. No se explica. El fundamento 4.3b sobre el cuarto considerando, en el del escrito de apelación, la defensa efectúa dos citas presuntamente efectuadas por el juez en el cuarto considerando. Sin embargo, no existen dichas citas en el cuarto considerando. Existen en el quinto.
La primera cita textual del escrito de apelación del fundamento 4.3b dice: solamente existe una pregunta. Dice: ¿por qué no se programó la audiencia y diligencia para la etapa del juicio oral en el mes de febrero o del 1 al 15 de marzo? ¿Y qué tiene que ver con lo expuesto por el juez en este considerando? El juez debe responder por los argumentos expuestos en su resolución, en la resolución en materia de impugnación. ¿Una pregunta constituirá un agravio? ¿La pregunta que efectúa la defensa? Evidentemente que no. La segunda cita textual de ese párrafo, de ese fundamento 4.3b, la defensa tampoco precisa el agravio. Por el contrario, se limita a sostener que su patrocinado tiene arraigo laboral, domiciliario y familiar. Pero ¿cuál es el agravio? Este no es una audiencia de cesación de prisión preventiva en la que tenga que fundamentarse los nuevos elementos de convicción que desvirtúen la evaluación efectuada primigeniamente. El asunto no es argumentar sobre la existencia o no de arraigo, sino de que cuál es el agravio que lo ocasiona. Una cosa son los alegatos, los argumentos de él, y otro la fundamentación de los agravios. Es más, ¿qué tipo de error contendría el párrafo, la parte o punto? No lo sabemos. En el fundamento 4.3c, sobre el sexo considerando, el juez efectúa su razonamiento sobre la obstaculización de la actividad probatoria. ¿Qué es lo que dice el juez? Dice tres cosas: que se ha encontrado fugado pese al mandato de detención. 2, que ha sido requerido en múltiples oportunidades su asistencia a las citaciones para las investigaciones respectivas y no ha concurrido. Y concluye lo que denotaría que el imputado, testigo y otras personas se han comportado de manera desleal cumpliéndose este presupuesto. Pero ¿cuál es el agravio? ¿Qué es lo que está mal? Si somos técnicos, debiéramos decir que la premisa fáctica en la que el juez dice que se ha encontrado fugado pese al mandato de detención no es cierta. Pero en este caso no se argumenta eso, porque sería faltar a la verdad. El procesado se ha encontrado fugado 1 año y 3 meses. Entonces, la segunda premisa de la inexistencia reiterada de citaciones también estaría mal. No solo que no se dice, y de haberse dicho, ¿cuál sería el fundamento? No lo dice. Y por último, ¿qué es lo que estaría mal? ¿La inferencia? ¿Carecería de ilogicidad la inferencia efectuada por el juez? No lo decimos, por tanto, ¿qué podemos decir si en el escrito de apelación solamente se han limitado a decir: mi patrocinado no tiene poder de influencia, no mantiene una línea de poder, las declaraciones de testigos e investigados ya se efectuaron, no entiende cómo se podría obstaculizar actuaciones fiscales pasadas? Estos son argumentos que no constituyen agravios. Lo que tiene que cuestionarse es lo que dice el juez, y no se cuestiona ninguna de sus premisas, ni tampoco la inferencia. En el fundamento 4.3d sobre el séptimo considerando, el juez efectuó un juicio de proporcionalidad. El juez toma en cuenta la declaración del estado de cosas decidida por el Tribunal Constitucional. En el sentido, señala el juez que las cárceles deben ser pobladas por aquellas personas que han cometido delitos graves, ¿no? Como acontece en el presente caso, por lo que se ha postulado una pena de 10 años y 6 meses, el juez invoca el numeral 15 del Acuerdo Plenario 1/2017, y habiéndose acreditado los presupuestos de la prolongación, concluye el juez, ¿no?, se declara fundado el requerimiento de prolongación de prisión preventiva, pero considera pertinente disminuir prudencialmente el plazo postulado. ¿Qué le causa agravio? En el escrito de apelación no se dice. ¿Qué está mal? ¿La invocación de la sentencia del Tribunal Constitucional? ¿Está mal la invocación del Acuerdo Plenario 1/2017? ¿Estará mal la disminución prudencial que efectúa el juez
sobre el plazo de prolongación solicitado por el Ministerio Público. La defensa lo único que dice, invoca artículos del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la salud, como si el juez hubiese dicho que el derecho a la salud no es un derecho fundamental, como si el juez hubiese dicho que el Estado tiene la obligación de prevenir y recuperar en sus dos ámbitos el derecho a la salud. La defensa se ha limitado a invocar la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la pandemia. ¿Y qué tiene que ver con este considerando? Por último, son recomendaciones que el Estado peruano ha efectuado. Prueba de ella es que se adoptó el decreto legislativo 1513 y otras medidas. Lo que está en cuestión es el considerando emitido por el juez. Una cosa es fundamentar un agravio y otra muy distinta es argumentar y sustentar una postura. No estamos en el estadio, conforme esta apelación se desprende, no estamos en el estadio de primera instancia, de contradecir los argumentos del Ministerio Público para que resuelva el juez. Acá debió precisarse cuál es el error de hecho o de derecho que ha incurrido el juez, si es que la pretensión es de revocatoria. Sin embargo, no se dice nada. Por el contrario, se ha referido que la resolución del juez no existe o no están motivadas y se habla de motivación aparente. La motivación aparente, como bien sabemos, caso Gobierno Regional del Cusco, tiene 3 presupuestos. Cuando existen razones de hecho y de derecho que son falsos, que son simulados o que son inapropiados, en suma que no son idóneos para sustentar una decisión. La defensa no nos ha dicho si es que su argumento es de motivación aparente, en cuál de los supuestos y en cuál de los considerandos y en cuál de los párrafos o puntos el juez ha incurrido en este defecto o vicio de motivación. Se habla que es incorrecto, es impertinente. Yo no sé qué tipo de categorías son estas, o adecuadas en qué tipo de errores, o en qué tipo de vicios podemos adecuarla para poder debatirla. Se ha señalado aspectos o argumentos fuera del proceso relacionados al instituto procesal de la prolongación de la prisión preventiva, que la vamos a efectuar en la réplica. Lamentablemente no apunta su argumento a defender o absolver lo que hemos cuestionado en el escrito y en nuestra argumentación oral. No, trata de desviar el debate por un tema procedimental, un tema de admisibilidad del recurso, de que no hay requisitos de forma y demás. No vamos a caer en ese juego. El señor fiscal no ha defendido, no ha dicho nada respecto a que no hay una circunstancia concurrente que justifica, que genera la prolongación del proceso. No ha dicho nada sobre la demora del juez de correr traslado de la acusación. Nada, no ha dicho nada. No ha dicho nada respecto a el peligro de fuga, los cuestionamientos que hemos dicho. Doctor, no ha dicho nada. Doctor, disculpe que le corte. En términos más concretos, ¿por qué lo que dice el señor fiscal respecto a que su recurso de apelación no cumple con las formalidades no está correcto? ¿Por qué el fiscal está equivocado o no? Eso es lo que tiene que contestar. Perfecto, porque simplemente lo está diciendo. Usted revisa el escrito, señor director de debate, señor magistrado, por favor revisen el escrito y a partir del punto 4.3 van a revisar todos los puntos que estamos cuestionando. Ahí está clarísimo. Y por último, y con esto cierro en relación a lo dicho por el señor fiscal, dice, en relación al periodo de obstaculización, es cierto que estaba fugado. La pregunta que hemos hecho es, ¿y cómo eso genera la obstaculización a futuro? No nos dice nada. No dice, hubieron varias citaciones. ¿Cómo eso genera la obstaculización? No nos dice nada. Es decir, la argumentación del señor fiscal ha estado orientada a desviar la atención de ustedes a un tema procedimental de admisibilidad. Por tanto, la rechazamos y no absuelto los cuestionamientos que hemos planteado en el escrito en la oralización. Bueno, lo único que ha hecho el Ministerio Público es limitarme a lo que establece nuestra ley procesal de carácter penal. Si eso es decir nada, el estricto cumplimiento de nuestra ley procesal de carácter penal, nos preocupa lo que ha referido nuestro distinguido colega, el doctor Salas. También nos preocupa que no haya podido desvirtuar ninguno de los argumentos sostenidos por el Ministerio Público. Y vuelvo a repetir,
El escrito de apelación es lo que se encuentra en debate. El pronunciamiento del tribunal revisor le corresponde única y exclusiva a los argumentos establecidos en el escrito de apelación. No ha podido explicar cómo puede sostener una revocatoria con argumentos de motivación. Y todavía de motivación aparente sin precisarnos cuáles de los supuestos. Y no son argumentos de forma, no es poca cosa. Es el estricto cumplimiento de nuestra ley procesal de carácter penal. Es el juicio de procedencia que debe efectuar el tribunal revisor. Vayamos a los argumentos de fondo, que tanto reclama el doctor, que no hemos dicho nada, que no ha explicado, dice el juez, por qué no se les ha corrido traslado, ¿no?, de la acusación fiscal. Lo cierto es que, conforme lo señala el acuerdo plenario respecto al tema, el 1/2017, respecto a los presupuestos, la defensa sostiene que no se han cumplido los dos presupuestos. Veamos, el primer presupuesto, como bien sabemos, es una especial dificultad o prolongación de la investigación y del proceso. Respecto al primer supuesto, en el considerando 16 de este acuerdo plenario, respecto a esta especial dificultad, en este caso del proceso, señala que debe tratarse de eventualidades que por su propia naturaleza se diferencian de lo común o lo general, que están por encima de lo normal o habitual. ¿Qué es lo que ha acontecido? Ha acontecido que por razones de carga procesal, que conocemos perfectamente lo que acontece en este distrito fiscal judicial de Ancash, y por el tema de la pandemia, no se ha desarrollado, como debiera suceder, la etapa intermedia y por ende el juicio oral. Pero la verdad es, nos encontramos frente a una especial dificultad. ¿Conforme a la definición efectuada por el acuerdo plenario? Evidentemente que sí. Y acá no se discute, no se debate si es imputable al Ministerio Público o es imputable al procesado, si no estamos hablando de la prolongación del proceso. Por tanto, conforme a la definición que efectúa la Corte Suprema de Justicia, sí nos encontramos frente a una especial dificultad, frente al añadido además del tema de la pandemia, que es un hecho notorio. Respecto al segundo supuesto, de que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia o obstaculizar la actividad probatoria, la Corte Suprema ha desarrollado y dice que no se trata de un reexamen. No se puede volver a revisar lo que ya efectuó en su momento el órgano jurisdiccional respecto a los presupuestos. Por eso mal hace la defensa en sostener que hay arraigo laboral, que hay arraigo familiar, que hay arraigo domiciliario. Es más, la sala mixta de emergencia ya se pronunció sobre el tema de la cesación de prisión preventiva y evaluó todos los argumentos fácticos, evaluó el informe del INPE, evaluó cada uno de los elementos probatorios que lo ha vuelto a presentar en esta oportunidad. Lo que dice la Corte Suprema que no es un reexamen, sino que esa valoración debe efectuarse sobre la base si dichas condiciones subsisten o se mantienen. Repito, si subsisten o se mantienen. Por tanto, la ley no exige que existan nuevos elementos para sustentar cada uno de estos requisitos. En consecuencia, este Ministerio Público considera que el escrito de apelación y los argumentos expuestos por la defensa en este acto no se encuentran arreglados ni en lo que acontece en la aconteció en la audiencia, ni en lo que acontece en la resolución expedida por el juez, ni conforme a nuestra doctrina jurisprudencial relacionada con el tema. Primero, el señor juez nos dice, para la promulgación se requiere eventualidades fuera de lo común. La pregunta es, ¿fuera de lo común es la carga procesal que perfectamente se pudo ver cuando se dictó la prisión preventiva? No. Fuera de lo común es la pandemia, que es de marzo a la fecha, no de junio del 2019 que el juez tiene la acusación. No, entonces ese argumento se cae. Aquí lo que hay que verificar
es si hay una circunstancia que ha generado, que ha provocado esta prolongación más allá de la carga procesal, que en ninguna jurisprudencia se avala como razón para mantener presa a una persona, la carga procesal. ¿Dónde se ha visto eso? Eso sería contra toda la doctrina y la jurisprudencia en materia de derechos humanos. Así que con esto ratificamos nuestro pedido. Muchas gracias. Vuelvo a repetir lo mismo y solicito al Tribunal Revisor ceñirnos a nuestra ley procesal. Bueno fuera que todos esos argumentos que sostiene la defensa, ¿no?, estuvieran en su escrito de apelación. Porque aquí no vamos a debatir argumentos o agravios no contenidos en el escrito de apelación. Y el Tribunal Revisor, como bien lo sabemos, tiene que emitir pronunciamientos sobre el escrito de apelación. No existen agravios en el escrito de apelación. Si es revocatoria, debió precisarse errores de hecho o de derecho. La defensa en las 3 intervenciones no lo ha podido precisar. Y eso es lamentable, porque el Tribunal Revisor tiene que pronunciarse sobre ello. Estos requisitos de fondo están motivados y están fundamentados, están explicitados por el señor juez. Si algún considerante no le parece, debió precisarse en su escrito de apelación. No lo efectuaron. Por tanto, yo entiendo la desesperación de la defensa, pero lex dura lex. Es todo, señor debate. Conforme hemos podido apreciar, las audiencias de apelación tienen su soporte en un debate de fundabilidad de razonamientos presentados por la parte impugnante en su reescrito de apelación, a través de su pretensión concreta, esto es, revocatoria o nulidad. No se puede pretender la revocatoria con fundamentos de nulidad, así como no se puede pretender la nulidad con fundamentos de revocatoria al ser incongruentes. Lo resaltante del presente debate jurídico es que la defensa no ha podido absolver los argumentos presentados por el representante del Ministerio Público respecto al control de procedencia del escrito de apelación de la defensa. Así también, lo que podemos rescatar de este debate es que no se puede pretender la revocatoria con fundamentos de nulidad. Luego de haber visto el video y el debate que surgió, cabe hacerse algunas interrogantes y respuestas respecto a ello. La primera sería, ¿puede el Tribunal Revisor prescindir del control de procedencia de un escrito de apelación? La respuesta es que no, toda vez que el inciso C del artículo 405 del Código Procesal Penal regula el control y depuración de los escritos de apelación a través del control de admisibilidad y de procedencia. También cabe preguntarse si es importante la expresión de agravios en un recurso de apelación. La respuesta es que sí, es sumamente importante la expresión de agravios en un recurso de apelación. El mérito al principio de congruencia recursal va a definir el debate entre las partes y a la vez la decisión jurisdiccional. ¿Puede plantearse nuevos agravios con posterioridad a la interposición del recurso de apelación? La respuesta es que no, toda vez que se vulneraría el principio de preclusión y de igualdad. Asimismo, también cabe preguntarnos, ¿puede el Tribunal Revisor admitir y emitir pronunciamiento respecto a estos nuevos agravios? La respuesta es que no, porque también se vulneraría el principio de preclusión y de igualdad. Respecto a la institución del control de procedencia, el Tribunal Constitucional, en reiteradas y uniformes pronunciamientos, ha señalado que el derecho al recurso es de configuración legal, es decir, que se debe cumplir los requisitos determinados, en este caso los establecidos en el artículo 405 del Código Procesal Penal. Este criterio es de aplicación en distintos distritos judiciales a nivel nacional, como Cañete y La Libertad. Inclusive en esta última se ha emitido el acuerdo número 05-2017 respecto al control de admisibilidad de los medios impugnatorios. Con esto concluimos el presente segmento. Gracias y hasta una nueva edición.